Hola a todos. En este vídeo vamos a ver cómo realizar un objeto tridimensional utilizando los lápices de colores para dar luces y sombras y ver el efecto de volumen que produce en ellos. Empezamos con el ejercicio de esta semana. Consiste en recrear objetos tridimensionales totalmente claros. En este caso vamos a utilizar dos fotografías de dos piedras que se ve que tienen mucho volumen, porque por ejemplo la hoja que trabajamos en el ejercicio pasado evidentemente tiene volumen, pero no deja de ser fino. Entonces vamos a trabajar este objeto que es más grande, se nota más lo que es la profundidad, lo que es la altura, las luces y las sombras y demás. Entonces vais a tener dos dibujos, ¿vale? Yo os aconsejo hacer como hicimos en el ejercicio anterior, que hacemos los dos pequeños y así vamos evolucionando, ¿vale? Si os fijáis, yo aquí, por ejemplo, en una 4 tengo en una parte dibujada una piedra y la otra la voy a dibujar en la parte superior, ¿vale? Utilizaría el mismo A4 para los dos ejercicios. Entonces, vamos a tener dos piedras. Voy a dejaros ahora las fotos, pero bueno, os explico un poco por encima. La idea sería empezar con la que es de color gris, por el simple hecho de que tiene menos profundidad. Eso quiere decir que se supone que es más fácil a la hora de trabajar los claros y los oscuros de realizar el dibujo, ¿vale? Depende un poco también de los colores que tengamos, porque si os fijáis, yo aquí en mis colores no tengo grises, ¿vale? Tengo blanco y tengo negro, pero no hay grises. Entonces yo voy a tener que trabajar directamente sobre la piedra marrón. No os preocupéis, que os dejo ahora aquí la foto y os explico un poco sobre ella, todo bien. Pero bueno, depende un poco también de los grises que tengáis, ¿vale? Evidentemente se puede hacer gris utilizando blanco y negro, como hemos visto en ejercicios anteriores. Se pueden conseguir varios tonos y varios colores mezclando otros. Pero bueno, los grises de los que vayáis a disponer va en función un poco de los colores que tengáis, ¿vale? Yo, por ejemplo, en estos que tengo, que fue los que os enseñé la semana pasada, hay dos grises, hay un negro y hay un blanco. Vale, estos lógicamente por cuestiones de calidad pues no los voy a usar. Yo voy a usar mis colores, entonces me voy a tener que ir a la piedra marrón, ¿vale? Pero bueno, la piedra gris tiene menos volumen. Eso quiere decir que vamos a tener que dar menos sombras y menos luces, y para empezar quizás sea más fácil, sobre todo si tenemos colores poco intensos, que en algún caso os pasa, pues que podáis trabajar con ellos igualmente. Esta de aquí que veis dibujada es la marrón, os las voy a dejar ahora y os explico un poco una por una, pero bueno, para que veáis más o menos. Claro, nosotros cuando vemos el objeto así, evidentemente ya vemos que esto es una cara, que esto es otra y que esto es otra. Pero bueno, no deja de ser un objeto plano. Aquí la idea es poder sacar los volúmenes y poder sacar las sombras, ¿vale? Las sombras, que sería donde no reflejaría la luz, las caras ocultas, y las luces, que sería pues justamente donde da la luz. Aquí vais a ver ahora en la foto que, por ejemplo, aquí esta hilera que yo marqué, la marqué precisamente porque ahí va a haber una zona de luz y entonces la voy a tener que respetar en el papel. Vale, vamos a intentar siempre respetar los blancos en el papel, ¿vale? Lógicamente tenemos aquí un color blanco que vamos a utilizar, ¿vale? En lápices de colores se puede utilizar el blanco sin problema, pero en la medida de lo posible vamos a respetar siempre el papel, ¿vale? Prefiero que dejéis el espacio blanco en el papel, aunque después le demos con el blanco para aclarar, pero intentar respetarlo siempre, porque si por ejemplo vamos y le damos con un marrón oscuro, por mucho blanco que después echemos encima, nos va a costar mucho conseguir otra vez el blanco, ¿vale? Entonces vamos a ir despacio. Voy a comentaros ahora foto por foto, pero bueno, esta sería la marrón. Entonces yo ya me tendría que ir a tonos marrones, que serían estos de aquí, y utilizaría también el negro y el blanco, porque creo que marrón no me va a quedar suficientemente claro, ¿vale? Acordaros siempre que para dar los tonos claros calcamos menos, pero bueno, si os fijáis me sale ya marroncito, ¿vale? No me sale claro, entonces seguramente lo tenga que mezclar con blanco para ir aclarando el color. Pero bueno, eso cada uno su paleta, cada uno sus colores, porque claro, yo en la paleta tengo este que parece más claro, pero aquí me parece muy verde, entonces no creo que lo pueda utilizar.
Tampoco me interesa que saquéis los colores 100% reales, ¿vale? Eso no es el objetivo de este ejercicio, sino el poder ver el volumen en el dibujo, ¿vale? Mediante las luces y las sombras, que yo pueda ver que donde refleja la luz el objeto está más sacado hacia afuera y donde están las partes oscuras es lo más profundo del objeto. Entonces vamos a ver las fotos y vamos a intentar trabajar este. Esta sería la primera piedra a dibujar. Como veis, es una piedra relativamente sencilla. Tiene 3 caras, la cara de arriba, que es como la que digamos de tonos intermedios. Tiene la capa de la derecha, en este caso la vemos a la derecha, que es la más clarita. Y tiene la capa de la izquierda, que es la más oscura, ¿vale? Esto quiere decir que la luz entra por la parte derecha, por eso vemos la sombra en la izquierda. Si nos fijamos en lo que es el contorno de la piedra, vemos que no es un objeto tridimensional. En cambio, ¿cómo lo conseguimos? Lo conseguimos con las 3 aristas que hay, que unen la capa de arriba con las capas de los laterales, ¿vale? Entonces, si hacéis los 2 dibujos, os recomiendo empezar por esta, ¿vale? De tonos no es muy complicada. Con tonos me refiero a los tonos claros, los tonos intermedios y los tonos oscuros, ¿vale? Esta imagen en sí es compleja por el hecho de la textura de la piedra, ¿vale? No es necesario que hagamos absolutamente todos los puntitos negros que tiene la piedra. Aquí nos interesa que la piedra tenga volumen, ¿vale? Que veamos que sale hacia arriba, ¿vale? No me interesa que me copiéis los tonos a la perfección. Simplemente quiero que se vea que la piedra es un objeto tridimensional y que lo vemos con volumen. Para eso usamos en este caso serían los tonos grises. Ya os digo que depende de los que tengáis vosotros en vuestra paleta de colores. Yo tengo un azul que es así muy clarito, que se llama azul hielo, que puede servir como gris. Pero bueno, luego veis que yo en mi paleta no tengo más grises, entonces es verdad que se me complica un poco. Pero bueno, por lo general en los colores vienen grises, entonces podéis jugar un poco con ellos. Que no tenéis grises, podéis usar una gama de marrones o una gama del color que queráis, ¿vale? Aquí se trata de sacar lo que es el volumen, las zonas hacia afuera y las zonas hacia adentro. No nos interesa que el color sea exactamente igual que el de la foto, ¿vale? Prefiero que aprendáis a trabajar los volúmenes antes que a copiar exactamente esta piedra, que además es bastante compleja porque si os fijáis, sobre todo en la zona por la que entra la luz hay tonos más fríos, pero por arriba, si os fijáis, hay tonos más rojizos. Entonces, bueno, no es necesario sacar esos tonos. La idea de este dibujo, como veis, está recortado, ¿vale? No tiene ninguna sombra abajo. Las sombras también nos permiten dar volumen porque vemos por dónde refleja la luz, vemos que está sobre una superficie y vemos que es el objeto tridimensional. En la otra sí lo hay, ¿vale? Pero de las dos empezamos con esta, que es la más sencilla, porque hay menos diferencia de tonos, ¿vale? Aún así los vemos dónde hay colores claros y dónde hay colores oscuros, pero sí que es verdad que se nos va a hacer más fácil a la mano primero sacar esta y después la otra que lleva más contraste. Entonces, a la hora de dibujar esta piedra, lo que vamos a hacer es marcar siempre las zonas donde está el blanco, ¿vale? En este caso sería donde se une la capa de arriba con la capa de la derecha. Veis que hay una línea que prácticamente es blanca, ¿vale? Si podemos, respetamos en el papel, como os comentaba, el blanco. Y nos pondríamos con el resto. Para dibujar esta piedra, os aconsejo que dibujéis simplemente lo que es el borde y simplemente lo que son estas 3 aristas que se unen, ¿vale? Las que unen las 3 capas. La capa de arriba con la capa oscura con la capa clara. Con esas 3 aristas nosotros ya podemos hacer el dibujo. O sea, no nos interesa que si en una parte está más hundido, que si en una está más hacia afuera. No es necesario. Simplemente es como representar el cubo, ¿vale? Que en este caso sería un cubo rectangular. Más o menos, ya veis que a la derecha tiene otra forma, es una piedra, es imperfecta, pero nos interesa eso. Entonces, lo ideal sería que empezásemos con la arista blanca y que respetásemos ese blanco. Y después, exactamente igual que en los ejercicios anteriores, vamos a empezar por los tonos claros, ¿vale? Primero daríamos una capa de tonos claros, muy claros, ¿vale? Lo que es, por ejemplo, donde veis aquí en el dibujo, en la capa de adelante, abajo a la izquierda. Veis que ahí está más claro, ¿vale? Por ejemplo, arriba los tonos son más intermedios. Entonces la idea es ir dando capas
¿vale? No sacando todas las muescas de la piedra, sino viendo que la luz entra por la derecha, entonces esa capa está más iluminada, la de arriba está intermedia porque lógicamente le da más la luz, y la de la izquierda es la oscura porque le da reflejo de luz, no le da la luz directamente, entonces no se puede clarear. Entonces empezamos con las capas de grises claras y vamos aumentando hacia las oscuras, ¿vale? No hace falta hacer lo que son todas las... La arista blanca, si os fijáis, no es una arista perfecta recta, hay muchas muescas. Prefiero que hagáis una arista recta y os quede bien el objeto con el volumen, a que intentéis imitar todas las muescas que tiene la piedra y al final se dificulte más el trabajo, ¿vale? Esta ya os digo que son al final pues como 3 tonos de grises y algún blanco, entonces es más fácil para empezar. Ya os digo, primero la capa de la derecha, que es la frontal, trabajaríamos con los grises más claros, la de arriba con los grises intermedios y la de la izquierda con los grises más oscuros. En las zonas de los bordes podríamos meter negro, ¿vale? Si os fijáis a la parte, sobre todo la izquierda y abajo, en la parte izquierda, lógicamente en la oscura, veis que hay muy oscuro, entonces ahí podríamos meter negro. Vale, si por cualquier cosa el blanco no lo pudisteis respetar en el papel porque se os fue o lo que sea, podéis dar o bien con el lápiz blanco, que eso os lo recomiendo más para clarear si os pasáis en algún momento de gris, o podéis con la goma, ¿vale? Lo que hablábamos el otro día en clase, cortáis la goma si no la tenéis de estas afiladinas, la cortáis con un cúter, ya os queda como una rebanada muy finina y entonces podríais dar los blancos con la propia goma, ¿vale? No haría falta el color, que a lo mejor si os pasasteis mucho, el color es verdad que da blanco, pero hay veces que según sobre qué lo apliques, te puede dar blanco o puede no servir para nada. Depende también un poco de los colores que tengamos, podéis probar sin problema en un trocín de papel y así vais viendo también cómo funciona vuestro blanco. Entonces, nos quedamos con esta piedra como primera opción o primer ejercicio, ¿vale? Lo ideal sería que hicieseis las dos, porque ya os digo que esta es un poco más fácil en cuanto a tonos, la otra ya tiene sombra, ya tiene más cosas, entonces sería como subir de nivel de complejidad. Os pongo las dos en el mismo vídeo, porque bueno, al final es simplemente sacar los volúmenes, son formas relativamente sencillas. Luego, lógicamente, pues bueno, si es una farola, pues evidentemente no es un rectángulo, sino que ya tiene más complejidad. Entonces vamos a empezar con las piedras, que son así más sencillos, simplemente para sacar lo que son los volúmenes. Y acordaros que siempre es con los tonos claros y con los tonos oscuros. Esta sería la segunda piedra. Aquí veis que ya es un poco más compleja. Veis que tiene sobre todo la sombra en el suelo, que parece que no, pero aporta muchísimo volumen, sobre todo porque esta sombra no va solo hacia un lado, sino que veis que abarca el lateral izquierdo y también en la parte de atrás. Entonces también cambia. Más o menos de luz es similar a la que acabamos de ver, porque si os fijáis la luz entra siempre por la derecha en los dos casos, ¿vale? Entonces la parte izquierda siempre va a ser la más oscura. En este caso veis que los tonos son marrones. Igual que os dije en la anterior, los tonos me dan igual. O sea, si no tenéis suficientes marrones, pero tenéis un montón de verdes, aunque una roca no sea verde, podéis pintarlo con verdes, ¿vale? Aquí nos interesa el jugar con los claros y con los oscuros para sacar los volúmenes. Me da igual los tonos. En este caso serían marrones. Yo voy a hacer esta piedra porque ya os digo que yo no tengo grises, entonces marrones tengo. Voy a tirar con esta. Vale, esta tiene alguna muesca más por adelante, sobre todo. Son muescas bastante pronunciadas, entonces lo ideal sería que las trabajaseis, ¿vale? Justamente adelante tiene 2, entonces, bueno, al ser grandes son bastante sencillinas de hacer. La forma de trabajar es la misma que en la otra, ¿vale? Empezaríamos por lo que es la piedra, ¿vale? Lo que es el suelo, la sombra de la superficie lo dejamos para lo último. Entonces empezaríamos por las aristas, ¿vale? Visteis que en el dibujo yo tengo ciertas líneas marcadas, que son las que me marcan sobre todo esas aristas y las dos muescas que os comento. Entonces vemos que arriba del todo es donde está lo más clarito, ¿vale? Aquí, si os fijáis, no es blanco como en la piedra anterior, sino que es como un crema claro. Si no tenemos crema, ¿vale? Es mejor que dejéis el propio papel
a que si tenéis un marrón muy oscuro le deis y después haya que aclarar o con blanco y no lo consigamos, o borrar con la goma, que suele ser un poco más impreciso en este caso, ¿vale? Aquí tiene textura, entonces si por ejemplo nosotros borramos en un dibujo donde borramos una línea recta, no hay ningún problema, porque con la goma podemos hacer líneas rectas sin problemas. Estas muescas ya son un poco más complicadas. Entonces, si veis que no podéis conseguir el crema, nos quedamos en lo que es el blanco, ¿vale? Yo ahora mismo no sé si tengo crema, ahora mismo os lo digo que voy a pasar al dibujo y lo vamos viendo, pero bueno, que si no, si lo hacéis en otro tono, pues el tono más clarín que tengáis de cada uno. ¿Vale? Aquí, bueno, en este caso también veis que los tonos se mezclan un poco. Si os fijáis por la parte de arriba, en la base hay algún gris que tira a frío y luego tenemos los tonos tierra, los cálidos. Entonces, bueno, aquí pues nada, que vayáis haciendo un poco el ojo también a encontrar los tonos, pero bueno, eso no es relevante. Aquí si os fijáis la parte de arriba no es plana, ¿vale? Es lo que menos me interesa. Prefiero que hagáis el volumen de la piedra y que arriba parezca plano, porque si os fijáis, claro, arriba a la izquierda está como más arriba y después como que hunde un poco, ¿vale? Si lo podéis intentar y lo conseguís, perfecto. Si no, no pasa nada. O sea, lo que quiero ver es que es una piedra y que tiene volumen. Acordaros que la parte izquierda va a ser la oscura, la parte de arriba va a ser la intermedia y los puntos de luz los tenemos sobre todo en la cara de adelante, que sería en este caso la de la derecha. Vale, aquí veis que la sombra en el suelo al no estar recortada también la tenéis por adelante, ¿vale? Es todo el borde porque la propia piedra está apoyada en una superficie. Entonces es verdad que no es solo la sombra, sino que también veis ese negro ahí, ¿vale? Y podéis meter negro porque en la propia foto se ve negro. Entonces estos serían los dos ejercicios. A lo mejor os estoy diciendo que el otro es más fácil y os parece a vosotros más fácil este. A mí me da igual que hagáis uno, que hagáis otro, que empecéis por el orden que queráis o que hagáis los dos. Lo ideal sería hacer los dos para ir trabajando el tema de los volúmenes. Seguramente al principio vayáis con más miedo y os quede todo mucho más claro, pero es preferible eso, ¿vale? Porque en un momento determinado nosotros tenemos un dibujo, le metemos más oscuro y conseguimos esa sensación de volumen sin tener que repetir el dibujo. Si pecamos de claro no hay ningún problema porque sería simplemente seguir dando intensidad. Yo esta, por ejemplo, la veo más compleja, no por el tema de las muescas, que también, pero bueno, la veo porque tiene más tonos, por delante también tenéis algún oscuro, que en la otra pues era todo clarino. Entonces, bueno, pero a lo mejor vosotros la veis y pasa como lo que os comentaba en el ejercicio anterior de la flor y la hoja, que a lo mejor yo veo más fácil la hoja, pero hay alguien que ve más fácil la flor. Entonces esto al final va cuestión de cada uno. Lo que sí os recuerdo es utilizar las dos piedras en el mismo folio, ¿vale? No me las hagáis a tamaño grande porque al final es verdad que con estas cosas nos podríamos cansar. Incluso lo que os comentaba el otro día en clase, que al final si tampoco lo haces en los mismos días, pues hombre, aquí nos va a pasar menos porque sí que es verdad que a la hora de mezclar colores, si no se mezcla en el mismo momento, es cuando salen las diferencias, pero bueno, aquí como se supone que ya vamos a usar todos los colores que tenemos, pues no debería haber mayor problema. Entonces estas son las dos piedras y nos vamos ahora al papel. Veis entonces que yo aquí tengo la segunda piedra, ¿vale? Veis que tengo marcada la línea por donde va lo clarito, tengo la que delimita lo oscuro, aquí tengo la primera muesca y aquí la segunda. O sea, no necesito dibujarlo perfecto, simplemente con 4 líneas para ver dónde están las cosas. Aquí, por ejemplo, lo que os comentaba es que yo crema no tengo, entonces lo que voy a hacer es respetar el blanco del papel para la zona más clara y luego experimentaré con el blanco a ver si puedo conseguir yo un marrón más claro. Aquí en este caso pues voy a tener que utilizar estos dos marrones, si los veis, y voy a intentar utilizar este aunque sea verde, ¿vale? Porque veis que la pica parece verde, pero a la hora de pintar creo que se ve bastante marronín. A ver, vemos que tira para el tono verdoso, pero bueno, más o menos, pues puede servirnos. Utilizaría también el negro para lo que es la parte de abajo
y el blanco por si necesito clarear alguna cosa, ¿vale? Entonces la gama de colores que yo utilizaría ahí serían los marrones, el blanco y el negro, ¿vale? Como os digo, es mejor empezar por la zona clara. Yo aquí no lo voy a borrar, ¿vale? Porque necesito que veáis más o menos, veis que ya calqué menos que otras veces, pero bueno, vosotras recordad que las líneas súper finas o incluso si podéis borrar, mucho mejor, ¿vale? Yo, por ejemplo, creo que el marrón más clarito es este, ¿vale? Acordaros siempre de probar porque a lo mejor vamos pensando, veis que este marrón parece claro, pero no lo es. Vale, estos marrones tampoco es que sean muy allá, pero bueno, como os digo, tampoco me interesan tanto los tonos, sino que al final es un poco el conseguir el volumen, no tanto el tono, ¿vale? Entonces voy a usar este que es así como verdoso, aunque veáis que en la foto son colores más cálidos, y de lo que se trataría sería ya de ir dejando lo que son las zonas claritas. Entonces me voy a dar la primera capa de marrón, ¿vale? Marrón o del color que vayáis a utilizar. Acordaros que yo siempre voy en círculos para que el color pueda penetrar bien en todos los poros del papel y no se me vaya, ¿vale? Aquí, vale, esto habría que borrarlo, vosotros lo veis porque si no después es imposible, ¿vale? Si después intentamos borrar ese lápiz o nos cargamos el color también o va a ser muy difícil. Entonces vosotros borrar, ¿vale? A mí me estáis viendo, no puedo porque necesito que lo veáis, pero borrar. ¿Vale? Voy a pintar esta capa y ahora sigo con vosotros. Vale, aprovecho para daros unos trucos generales. Veis que aquí al empezar más suave e ir así en círculos, se nota mucho menos el cambio de color, se nota que el papel lo absorbe bien y demás. Aquí, si yo me voy y hago así, veis que el color lo coge mucho menos, ¿vale? Me quedan más espacios. Entonces, claro, cuanto más rápido, menos penetra el color en los poros del papel. Entonces, más se nos van a notar los rayones. Yo entiendo que ir así despacio y a circulitos, pues hay que tener bastante paciencia, pero es verdad que a la hora de ver el resultado final se nos queda menos lo que es las zonitas estas blancas, ¿vale? Lo que os digo también es que intentéis siempre colorear en la misma dirección, ¿vale? Porque si yo, por ejemplo, ahora aquí me pongo a colorear en vertical, se va a notar mucho la diferencia. Veis que aquí coge una dirección y aquí coge otra, o de repente me pongo a hacer así y vosotros notáis mucho la diferencia de una pincelada a otra. Entonces intentad siempre llevar la misma dirección, incluso aunque vayáis en círculos, ¿vale? A mí, por ejemplo, también me veis poner el dedo ahí. Esto es para hacer tope con el color y que no me pase de la raya, ¿vale? Podéis intentar hacerlo vosotros también, para no, porque si no lo que vais a tender a hacer es primero esto y después coloreo. Eso, claro, cuando aquí nos coincide una zona oscura, nos viene muy bien. Pero si aquí nos coincide una zona clara, pues al final no queda bien. Entonces, si ponéis el dedo, veis que el color hace tope y no pasa hacia allí. Aquí ya se me pasó porque de enseñároslo ya se pasó, pero bueno, yo aquí no necesito que quede bien, sino enseñároslo. Luego ya me lo haré bien. Vale, bueno, vamos a poner que esté dibujado, por ejemplo, en esta cara, que esto sí os lo quería comentar. Al ser tan oscura, no es necesario que hagáis una primera capa media, ¿vale? O clara. Por ejemplo, en la otra que era gris, que os comenté, o sea, en el primer ejercicio que os comenté, que hay que dar primero la capa intermedia y después oscurecer, en este caso no haría falta, porque veis que todo este lateral es oscuro. Entonces ahí sí que me podría coger directamente el color oscuro y directamente pues pinto en el color oscuro, ¿vale? Porque si os fijáis en la foto no hay ninguna zona de luz aquí, dentro de lo que es esta capa, ¿vale? Si por ejemplo pues tuviésemos una zona de luz aquí, pues la respetamos, pero el resto nos vamos directamente con el color oscuro. No hace falta que hagamos una primera capa, porque al final nos vamos a cansar, ¿vale? Porque mirad que este dibujo en sí no es muy grande, si lo comparáis con mi mano, no es un dibujo grande y aún así ya si queremos dar prisa, ya veis cómo se nota
Entonces, bueno, os aconsejo primero el dar las capas intermedias, pero donde haga falta, ¿vale? Donde no haga falta, pues no hace falta. Vamos a ver cómo se degradan las zonas y después ya la acabamos bien. Aquí, por ejemplo, en la foto tenemos una zona oscura. Entonces, lo que hacemos es la zona oscura. Aquí, en los laterales, vamos calcando menos para que se vaya difuminando, ¿vale? Aquí en el medio podemos calcar un poco más, pero hacia allí que se vaya ya difuminando, que se mezcle con lo que es el color. Y es simplemente intentad calcar poco la primera vez e ir con el color vosotros dando un poco más ya de intensidad. Aquí, por ejemplo, veis que en la propia foto esta parte se ve más oscura, entonces aquí puedo forzar más y dar el color más oscuro. Y a partir de ahí me voy degradando hacia los otros. ¿Vale? Veis que aquí va del oscuro de arriba, voy clareando hasta que el color prácticamente desaparece y se mezcla ya con lo otro. ¿Vale? Si veis que os resulta muy difícil este tema de degradados, podéis probar en la cuadrícula como hicimos en el primer ejercicio. Os hacéis nada, lo que es un rectangulín, no hace falta que tenga tantos como en el otro, sino simplemente hacéis un rectángulo, ponéis un marrón arriba, un marrón más claro abajo e intentáis ir consiguiendo lo que es ese difuminado. ¿Vale? Pero bueno, aquí veis que es simplemente el ir integrándolo, ¿vale? Tiene que pasar de oscuro a claro para que se le vea la muesca. Luego, si por ejemplo quisiésemos un punto de luz aquí arriba, que veis que más o menos respeté un poco de blanco, pero bueno, podemos ir probando con nuestro blanco. Que bueno, aquí no se nota mucho, pero bueno, sí que es verdad que parece que se difumina mejor. Aquí es que me lo lleva mucho al verde, porque el marrón este clarín que utilicé es muy verde, ¿vale? Pero si usaseis un tono crema, pues no pasaría tanto. Pero bueno, veis más o menos que esto acaba difuminando en ello. Después, como esta capa la dimos así intermedia, pues podríamos ir fundiéndolo ya con el color que dimos de la otra capa. ¿Vale? Es intentar esto así, ir integrando los colores el uno el otro. Habrá muescas en las que tendréis las líneas totalmente marcadas, ¿vale? En ese caso, pues no habría tanto que difuminar, sino que simplemente lo marcaríamos. Por ejemplo, también nos pasa en esta zona que tenemos como esto muy marcado, pero sí que es verdad que el después hacia aquí difumina. Entonces, en ese caso, tendríamos que hacer lo mismo que aquí. Tendríamos que empezar, veis que el oscuro va como en esta forma, entonces daríamos el oscuro ahí y después difuminamos. Ahí se nota bastante más que aquí. Entonces sería simplemente ir haciendo eso y jugando con las luces y las sombras. Aquí lo que os recomiendo sobre todo es paciencia, ¿vale? Porque aquí, por ejemplo, son muchas muescas, hay que ir muy despacio para conseguir lo que es esa profundidad y esa cercanía. Estos tonos tampoco es que me vayan especialmente bien, entonces bueno, al final es verdad que va a haber que ir despacio, yo lo haré con calma para que se vea bien y demás. Entonces bueno, sería simplemente acabar las piedras con las luces y sombras y a ver si somos capaces de ver lo que es el volumen. Después sí que es verdad que a la hora de dar el negro va a ser mucho más fácil. Vale, si os fijáis en la parte de abajo, donde hay que dar ya la sombra del objeto, aquí mira, el lápiz no nos influye para nada porque el negro se lo va a tragar, ¿vale? No va a haber ningún problema. Acordaros aquí que el negro no lo hay que subir hacia arriba, ¿vale? La sombra de la piedra empezaría ya ahí y no habría más. Acordaros de afilaros bien, ¿vale? Si veis este no está bien afilado, entonces aquí es un poco impreciso, pero justo donde son las esquinas intentad que sea justo cuando tajáis el lápiz y así os va a resultar más fácil, ¿vale? Yo, por ejemplo, no tengo gris, entonces a la hora de dar esta sombra de aquí, claro, lo ideal sería con un gris. Entonces, ahora mismo pues voy a usar este,
que más o menos parece gris, para dar lo que es así la línea de la sombra. Creo que se nota un poco ahí en el dibujo. ¿Vale? Esto es un gris azulado, entonces bueno, se nota lo que se nota. Aquí tened en cuenta que las sombras entran alrededor de lo que es la piedra y se difuminan hacia aquí, hacia la izquierda. ¿Vale? Entonces, si tenéis un gris así clarito, lo ideal sería que fueseis la primera capa con el gris clarito y después fueseis con los grises más oscuros encima. Yo no quiero usar la paleta de grises que tengo porque son colores muy poco blandos y es verdad que al final no se va a ver, ¿vale? Pero bueno, este creo que se aprecia un poco en pantalla, aunque es muy clarín. Pero bueno, sería simplemente el dar primero donde es aquí todo esto y el ir difuminando hasta que pueda hacer desaparecer el color. ¿Vale? Aquí esta raya ya la hice hasta ahí, pues bueno, como el degradado hasta ahí. Pero bueno, no hace falta tanto. Creo que se ve bastante bien. Que aquí calco más y después voy haciendo que desaparezca. ¿Vale? No, supongo que en el vídeo no se aprecia, juego con la presión del lápiz, ¿vale? Aquí estoy calcando bastante con el lápiz y cuando llego aquí lo estoy levantando, ¿vale? Simplemente está manchando el papel. Entonces intentad jugar así con esa presión del lápiz, porque eso también nos vale bastante para degradar. ¿Vale? Aquí veis que calco un poco más, pero cuando me alejo voy levantando el lápiz, para que se vea esa transición de degradado. Creo que se ve un poco la sombra, en persona se ve un poco más, pero bueno, es verdad que este gris, bueno, es un gris azulado, se ve bastante poco. Si no tenemos gris podemos intentar darle un poco con el negro, pero intentando calcar lo mínimo. ¿Vale? Aquí veis que casi no estoy haciendo presión porque, claro, lo bueno de los colores blandos es que pigmentan muy bien y lo malo de los colores blandos es que pigmentan muy bien. Entonces, si yo en un momento me voy y aplico más presión en el negro de la que debería, se me va, ¿vale? Se me va a ir. Veis que incluso aquí que estoy intentando calcar poco, vosotros en la pantalla ya notáis la diferencia abismal entre uno y otro. Entonces mucho cuidadín con el negro, ¿vale? Si tenéis difumino podéis aprovechar incluso para intentar difuminar el negro con el gris, depende también de los colores que tengamos. Pero bueno, con el dedo no vale porque es muy impreciso. El difumino, si es finín, pues os permite dar justo en la zona que necesitáis. Entonces es un poco más fácil. Pero bueno, veis que este negro es que pigmenta demasiado. Entonces si me voy un poco, ya veis que se notan incluso las líneas. Pero bueno, esto simplemente para experimentar. Pues mira, después le doy con el blanco y voy viendo a ver si consigo que salga un gris. ¿Vale? Si no tenéis gris, prefiero que hagáis la sombra de otro color a que tengáis los mismos problemas que estoy teniendo yo ahora, ¿vale? Entonces, que tenéis, no lo sé, un gris, lo usáis, pero si no, pues cualquier color que os pueda dar sombra, ¿vale? Incluso si queréis utilizar el lápiz que marca en color gris, porque el lápiz realmente es un color gris, pues lo podríais utilizar, ¿vale? Intentar siempre ir en círculos porque veis que este es... ¿Veis aquí cómo se me nota la línea? Y es porque está poco afilado. Cuando os pase eso también podéis, lo ponéis en un papel, ¿vale? Como los lápices de ojos, si sois mujeres lo sabréis. Vais así simplemente para suavizar la punta y que sea un poco más redonda. No quiere decir que vaya a funcionar, pero por probar no perdéis nada, porque bueno, estos no son tan blandos como lápices de ojos. Pero bueno, sería cuestión de ir probando. Yo, por ejemplo, claro, aquí lo que me pide es un gris intermedio para poder seguir esta transición. No lo tengo y no quiero meter los otros porque mezclar colores tampoco me gusta cuando son tan diferentes, ¿vale? Vosotras sí tenéis varios iguales, o sea, diferentes marcas y demás, pero más o menos iguales. Aquí también estáis viendo que la superficie sobre la que trabajo tampoco es del todo buena, ¿vale? Entonces también por eso veis estas líneas, que es lo que yo os comentaba, de que se hunde más en una parte que en otra, que es por el tema de las muescas de la madera. Entonces veis que eso al final también afecta al dibujo. Entonces ahí cuidado, ¿vale? Pero bueno, esto seguramente lo haga con lápiz, ¿vale? Voy a repetirlo para ir haciéndolo bien.
pero bueno, más o menos para que sepáis sobre todo cómo es el tema de los difuminos, el respetar el papel en las zonas claras, en las capas oscuras vamos directamente con el color oscuro, y luego lo que es la sombra, ya os digo que intentamos siempre ir con lo más clarino que tengamos. Yo aquí pues al no tener gris tuve que ir con este y no se nota prácticamente nada. Claro, yo si intento difuminar del negro a este, pues no me va porque aquí me pide un gris intermedio. No lo tengo, entonces seguramente os haga la sombra con otro tono, ¿vale? Si por ejemplo igual algún naranja, que tengo varios tonos, como si la luz fuese naranja, ¿vale? Eso no tampoco influye para nada. Aquí se trata simplemente de poder sacar los volúmenes, de sacar lo que es hacia arriba, del oscuro que es lo que se mete hacia abajo, etcétera, etcétera. Intentar siempre, cuando hay una zona oscura, arriba debería haber una zona blanca, ¿vale? Porque si esto es una muesca y se mete hacia adentro, se supone que la luz refleja justo en el borde, que es lo que nos pasa aquí, ¿vale? Aquí lo intenté respetar y después lo intenté mezclar y la lié. Pero bueno, la voy a repetir bien y lo vemos. Pero bueno, esto es simplemente para que sepáis cómo va el degradado y cómo organizar un poco lo de las sombras y las luces. Así que nada, os dejo el vídeo, os dejo las fotos de las dos piedras y a ver qué tal.